Listo. Bueno, buenas tardes. Nosotros hablaremos de las perspectivas global y de Europa y Asia Central. Bueno, para comprender esto, también tenemos que entender lo que está ocurriendo ahorita en el mundo y lo que ha ocurrido con la pandemia. Debido a la pandemia, hubieron crisis no en todo el mundo, en Europa y Asia, pero considero que Europa fue el mayor beneficiario de esto porque ellos se encargan de equipamientos médicos y ellos distribuyeron a la mayoría de países. Entonces ahí tuvieron ganancias, pero no contaban con esto. No tenían todo el equipamiento necesario para administrar y suministrar a todo el mundo, pero creo que lograron la mayoría. Sí. Otra también de las cosas de las perspectivas mundial, pues es, como dice en el título, la invasión de Rusia y Ucrania. Todos sabemos que ha sido una guerra que no todos la esperábamos, fue algo simplemente que de la noche a la mañana se dio y tal vez la mayoría de personas no la esperábamos. Tampoco esperábamos que esto fuera un impacto grande, no solo a nivel nacional allí de los países, sino que a nivel mundial. Esto afectó, o sea, ha ido afectando, porque aún está afectando a los demás países, así como nuestro país Honduras. Dado que por las alzas de la canasta básica, las alzas de la gasolina, todo se ha ido incrementando y todo ha ido incrementando no solamente porque sí, sino porque que el combustible incrementado, porque por Ucrania era el transporte más cercano, como por decir, para poder transportarla. Y ahí sale toda ese petróleo, entonces eso ha ido ocasionando graves, la verdad que graves cosas para los países, no solamente solo para Honduras, también todos los demás países lo están viviendo, así como Venezuela, igualmente Venezuela ha ido experimentando aún más a fondo lo del combustible, dado que el combustible en Venezuela es racionado, es como que desde usted no va, como que en Honduras usted va y dice, os quiero tanto de gasolina. No, en eh, Venezuela la gasolina se lo dan, cuánto tiene que echarle al carro, digamos, semanal, dado también que no solamente usted vaya y se lo dice, sino también va por ticket, le dan un ticket, ese ticket usted tiene que hacer fila, que es el número con ese ticket o sea, la posición en la que usted va a ir de 1 hasta 10, pueden ser hasta 1000, así sucesivamente. Así también como para los transportes también le racionan bastante el combustible, el alza de la canasta básica también se ha ido arriba y esa es una de las cosas también por las que ha ido afectando eh, la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, en eso del petróleo, creo que Asia también se ha beneficiado porque él también es uno de los mayores exportadores y también no se ha beneficiado del sí, pero en el petróleo ha ganado y en el acero porque eso es lo que más demanda ahorita en la guerra. Entonces, y por el transporte, por la vía más accesible era de Rusia y cruzar hacia el resto de Europa, pero con la guerra creo que no está tan controlado eso. Sí. Sí, Entonces el así como dice petróleo, también que dice que Asia le ha favorecido, creo. ajá. Sí, así como dice también que se prevé que el crecimiento mundial disminuya,
bruscamente del 5,7% en el 2021 y al 2022 al 2,9%, y sea también así como para el 2023 y 2024 un 3%, que eso es como básicamente los efectos que viene a dejar la batalla entre Rusia y Ucrania. Sí. Sí, entonces también están lo que son los riesgos para las perspectivas. Dice que la guerra en Ucrania aumentó la probabilidad de los riesgos negativos externos, eh, muchos de los cuales están interconectados. La creciente conmoción geopolítica podría estabilizar aún más la actividad económica mundial y en el largo plazo provocar la fragmentación del comercio global, la inversión en las redes financieras, como ser el aumento de la energía, como decimos, la canasta, o sea que esto básicamente viene siendo más por el aumento de todo. La verdad que se ha aumentado todo una alza demasiado grande. Eh, y eso es una de las cosas, ¿cómo podemos decir?, de lo que está sucediendo casi a nivel mundial. Entonces, con esto podemos concluir sobre lo de las perspectivas mundiales, de la perspectiva mundial, y seguir con el otro tema, que es de Europa y Asia Central. Sí. En eso de la guerra, creo que también la pobreza va a afectar a todos nosotros, nos afectará por los incrementos de todo, va a subir todo. Entonces, si sube la gasolina, sube todo. Entonces tenemos complicación porque las ganancias no ajustan. Entonces no podemos hacer nada ahí. Y no tanto también como por decir la canasta básica sube, todo sube, sino también por las personas que viven en ese país, dado que han habido miles de muertos, heridos, personas que migran a otros países, incluso a Estados Unidos. Es como las personas que van de Ucrania son como una prioridad para ellos, para darles asilo. Entonces, también eso afecta bastante a la población, porque no es bonito ver cómo destruyen hospitales, cómo destruyen escuelas. Eso es algo feo, y la verdad que lo único que puedo decir que entre países no se debería de ver eso, debería haber unidad en todos los países. Y yo digo que si hubiese humanidad, unidad entre todos los países, la verdad que este mundo fuera algo súper diferente. Sí, claro, en caso de Ucrania va a ser para volver a ser una potencia, porque es una potencia en realidad, para volver a ser lo que era antes, le va a costar mucho tiempo salir de la crisis, porque aún no ha salido. Entonces estamos viendo, vamos a emerger, tal vez, ojalá y sea como China, que surja fuerte y que ayude al mundo con lo que tiene y con lo que ofrecía antes, ahora con mayor fuerza, cuando salga de esta guerra. Así es, eso esperamos. Entonces, de igual manera, seguimos con el tema de Europa y Asia Central, que los primeros, como dice la pantalla del título, están los acontecimientos recientes, que también habla sobre la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Ha desencadenado una crisis humanitaria, retrasó el crecimiento económico en Europa y Asia Central, y más allá aumentó la inestabilidad geopolítica. La invasión ha devastado las economías en Ucrania, mientras que las sanciones internacionales han hecho que la producción vayan en picado en Rusia. Eso es otra cosa también que habla que Rusia, él puede estar haciendo, como dicen, de las suyas, pero lo han sancionado en muchas cosas. Muchos lugares se han retirado, han quedado muchas personas sin empleo, incluso hay personas de Rusia que han emigrado para otros países. ¿Por qué? Por miedo al presidente, por miedo a que todas las compañías salgan de ahí y deje de ser como dice, un país potencial. Entonces,
es una de las cosas también que ha afectado a Rusia. Sí, claro. Entonces, podemos concluir que no beneficia a ambos países la guerra, a Asia Central tampoco por el tema del petróleo, que es más complicado suministrar a los demás países, y por las muertes, que no debería de hacer, pero ya es otra cosa política que no estamos quizás informados de todo lo que sucede y así. Sí, es cierto. También se dice que el pronóstico de la producción se reducirá alrededor de un 3% en el 2022, ya que la guerra en Ucrania y la guerra entre Ucrania y Rusia, las repercusiones prevén que a través de los mercados financieros y productos básicos, los vínculos comerciales y migratorios, confianza expresada del consumidor. Las proyecciones de referencia asumen que la guerra en Ucrania persiste en a corto plazo. Se limita cada vez más a la parte oriental del país. También se supone que la incertidumbre sigue siendo elevada en una relación con las normas históricas y que las sanciones a Rusia y como la respuesta de la invasión permanece en su lugar durante los horizontes del progreso. También como dicen que el PIB, el Producto Interno Bruto, se contrae alrededor de un 45% en el 2022 y las tasas de pobreza por debajo del 5.50. Entonces, la verdad que esto es lo que nos da a entender que no solo Europa y Asia Central son afectados eh, por lo que está sucediendo, sino que también Rusia. También Rusia, eso es lo que nos da a entender, eso, que, mm, que Rusia está siendo sancionado y que tal vez así, siendo sancionado, él pueda dar marcha atrás o dejar todo por la paz, como le ha pedido el país el presidente del país. Sí, entonces, como dijo usted, no solo afecta a ellos, sino también nos afecta hasta a nosotros que estamos hasta acá al otro lado Sí, del mundo. Entonces, a es todos. complicado eso de la guerra, la transportación del petróleo, porque si sube el petróleo, sube todo en realidad. Entonces, todos dependemos del petróleo de los países del norte, Sí, de Europa y de Asia, de los que producen, y sí, nos la la venden a verdad que nosotros. eso está afectando bastante y la verdad que hay personas que tal vez le pueden echar la culpa a los gobiernos, a las personas, pero en sí es algo mundial, es algo que está sucediendo a nivel mundial y la verdad que es algo que no se puede resolver mucho, sí, se trata de poder resolver algo, pero de igual manera eso va a seguir y va a seguir y así sucesivamente. Y lo único que podemos esperar es que tal vez los presidentes lleguen a un acuerdo y puedan y pueda haber paz y Sí, volver a la normalidad, porque de igual manera todo sube, pero el salario no, el salario queda igual, el salario es igual, porque eso es lo único que no afecta a la guerra, porque el salario sigue lo mismo. sí, los salarios se mantienen igual, cueste lo que cueste lo demás. No afecta el salario en realidad y debería de aumentar, pero si Sí. aumentara creo que caeríamos De igual manera, a las un, empresas también, ellos a lo mejor no aumentan porque como más bien todo ha aumentado, para ellos sería sí. una pérdida. Entonces, tal vez para Entonces, ellos, por eso no aumentan el salario, porque para ellos o sea, el producto aumentó más el salario aumenta, entonces ellos ya tendrán una pérdida. A la mayoría de las empresas no les gusta sí, perder. creo que eso ya serían como riesgos. Sí, ya Si sería suben, riesgo. una Ujú. inflación en el país, ya todo se iría más alto y más, y seguiría subiendo y subiendo, y Sí. no había un control.
Entonces ahí se saldría todo de control. Lo único que podemos esperar es que todo vuelva a la normalidad y que todos esos países convivan en paz. Sí, claro. Sí. Eh, como ahí dicen que también es un cuadro de las previsiones por los países de Europa y Asia Central, las previsiones. Entonces ahí están algunos de las ciudades como Albania, Armenia. Entonces ahí dicen los porcentajes que para el 2020, de Albania, el 2019 se prevé un 2.2, el 2020, perdón, se prevenía un 2.2, para el 2020 se prevenía menos 3.5, ya para el 2021 un 8.5, el 2022 un 3.2 y así sucesivamente. Esa es una de las tablas que refleja las previsiones. Sí, creo que en el 2020 creo que todo se En el 2020, ¿por qué fue aparece pérdida porque como negativo? por la Sí, pandemia, exacto. En el 2020 aparece negativo porque por fue la la pandemia, pandemia. La pandemia eh, nadie estaba, eh, vino a ser un caos, fue un caos total. Algunos países no estaban preparados, la mayoría de los países no los agarró preparados la pandemia, especialmente Honduras. Eh, fue algo impresionante, entonces ahí por eso siempre, si ven, en el 2020 siempre es negativo, porque fue uno de los años, bueno, uno de los peores años a nivel mundial. y hasta ahora estamos saliendo de eso en realidad, Sí, todavía sigue, ajá, todavía sigue, estamos y esperemos estamos en proceso que ya. no vayan a ir más, porque como decían, ya se veía venir como la viruela del mono, pero gracias a Dios hasta ahorita no se ha escuchado muchos casos. Que también ese ya lo hacían como una pandemia. Bueno, no es una pandemia, pero si él se seguía reproduciendo, ya iba a ser como una pandemia. Sí, entonces ya se ve que en el 2024 en la gráfica que ya se va a estabilizar todo y vamos a volver a la normalidad, así parece, por ahora. Se prevé, esperemos y así sea. Sí, claro. Sí. Bueno, esto fue todo por parte de nosotros. Esperamos haber sabido explicarnos un poco bien, eh, hablar un poco bien del tema y, y que todo haya quedado aclarado. Gracias. Muchas gracias